Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les cortó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su pueblo. Por eso, cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que le descubriera lo que es error, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, por favor. Muy queridos hermanos, estamos ahora celebrando nuestro tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Y es importante de redescubrir, queridos hermanos, para la meditación de este domingo, que hay una secuencia que hemos escuchado ya desde hace 3 domingos, es decir, desde el primer domingo del tiempo de Cuaresma hemos escuchado en la liturgia de la palabra una referencia que nos ayuda para nuestra vida de fe. Por ejemplo, el primer domingo escuchábamos cómo Dios hacía una alianza con Noé cuando mandaba el diluvio en la primera lectura. No sé si recuerdan que había destruido todo y precisamente hablaba de un arco iris manifestando la alianza de Dios y los hombres. Eso se meditaba en la primera lectura. El segundo domingo se meditaba acerca de la vida de Abraham. A Abraham, que no podía tener hijos, que Dios le concede tener uno, a Isaac, pero que le pide que lo sacrifique. Esto prácticamente fue la semana pasada, no sé si recuerdan. Y cuando estaba a punto de matar a Abraham, a su hijo, se aparece el ángel del Señor y le dice: detente, porque hemos visto que tienes temor de Dios, serás grande ante los ojos de Dios. Hoy, queridos hermanos, hay una secuencia en la que encontramos en la primera lectura y que también nos ayuda a nuestra vida de fe. Hoy nos encontramos ahora con Moisés. Prácticamente no está tan directamente en la primera lectura, pero sí está propiamente en el texto un poco más atrás y un poco más adelante. En ese sentido, ahora se nos va a hablar de la alianza que Dios también ha creado con Moisés. Dios se presenta como el Dios de nuestros padres, como el Dios todopoderoso, y así como se nos presenta, ahora da un nuevo camino. El pueblo de Israel va hacia el desierto o está en ese peregrinaje, pero su vida y su conducta tienen que ser de una manera distinta. Por eso es que hoy escuchamos entonces en el libro del Éxodo prácticamente cómo Dios ha creado una alianza entre el mismo, el que es el Padre, con su pueblo. Y para formar esta alianza les da ciertas
Si la ley te dice, no hagas esto porque tienes una sanción, no lo vas a hacer, te lo cumples. Pero lo cumples por cumplir, porque sabes que esa sanción te lleva a la mejor a quitarte dinero, te lleva a la mejor a privarte de tu libertad, te lleva a la mejor a hacer otras cosas. Lo haces por temor, pero no lo haces porque sea realmente algo bueno para ti. Hoy, queridos hermanos, entonces podríamos meditar que Dios da también sus conductas o sus normas de conducta para nuestra vida. Este decálogo. Estaba viendo hace tiempo un documental acerca de estos documentales que son a base científica de National Geographic, acerca de los 10 mandamientos, y hace un estudio totalmente cronológico desde antes de Cristo, después de Cristo, cómo surgieron las leyes, la ley conocida para nosotros y la más antigua, incluso que al pueblo de Israel le tocó, la ley del talión, el ojo por ojo, ¿verdad? Una ley muy antigua, una ley que surgió precisamente en una comunidad donde tenía que ponerse un equilibrio entre la conducta de los hombres. Y hablando del decálogo, decían ellos que estos 10 mandamientos son únicos. Los 10 mandamientos son únicos, no hay o no existen ni en otra religión, ni en otra comunidad, ni en otra ciudad, ni absolutamente en ningún otro lado existen los 10 mandamientos. Son únicos. Y decía el narrador del documental, decía, al saber que son únicos, descubrimos que no es el hombre que los ha dictado, sino una persona superior a lo que quiere, Dios. Basta recordar para nosotros, queridos hermanos, o para muchos, una película que conocemos mucho, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que son dados de Dios a Moisés, escritos en las tablas de la ley, tablas de piedra. Pero, queridos hermanos, sé que es importante meditar acerca de la ley. ¿Qué es la ley? La ley entonces se convierte en una norma de conducta para nosotros. Pero, queridos hermanos, los 10 mandamientos, al ser únicos, no se tienen que cumplir por cumplir. Porque si se cumplieran por cumplir, sabiendo que estoy cumpliendo no solamente por cumplirlos, no estoy llevando a la plenitud la ley de Dios. Y cumplir la voluntad de Dios en mi vida, cumpliendo la ley, es resumirlo como Jesucristo lo hace. Se nos da un decálogo, 10 mandamientos, ahí están las tablas de la ley. Pero recordemos que Jesucristo lo resume en dos. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En este sentido podríamos decir que amando a Dios y amando a nuestro prójimo cumplimos ¿qué? Los 10 mandamientos. En ese sentido, entonces, queridos hermanos, podríamos descubrir que hoy estamos llamados a cumplir la ley de Dios en nuestra vida, pero no por cumplirla, sino porque cumpliéndola tenemos un encuentro personal con Dios. ¿Cómo? Pues amando a Dios. Hoy fíjense cómo son las sentencias. No tendrás otro Dios fuera de mí, no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que haya arriba en el cielo, abajo en la tierra, en el agua, debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos caído en la idolatría? Cumplimos los mandamientos porque adoramos a Dios. Y a Dios solamente se le da el culto total. No podemos decirle a Dios, hay que darle migajas. Para Dios, todo. A Dios lo adoramos por sobre todas las cosas. Pero en este sentido, entonces, queridos hermanos, la pregunta es, para reflexionar en nuestra vida, ¿cuáles son los ídolos que yo me he ido fabricando y que he dejado por encima de Dios? Y los ídolos, queridos hermanos, que nosotros conocemos en nuestra vida. El dinero es necesario, pero no lo es todo. Si es cierto, nos hace falta el dinero, esforcémonos por ganarlo bien, por administrarlo. Cuando nos morimos, ¿qué nos vamos a llevar? Y hay muchas personas que juntan dinero, ¿verdad? Un extremo total, que cuando se mueren, ¿qué se van a llevar? ¿A quién no le
hay que volvernos al extremo, tener tanto dinero donde mientras tú tengas dinero, mientras tú tengas poder, entonces los demás ríndanme cuenta, los demás póstrense, porque ustedes no valen mientras yo tenga el poder. O lo contrario, queridos hermanos, ¿verdad? Estamos en situaciones tan difíciles en nuestra vida que a veces no tenemos ni dinero. Por más que te esfuerces, por más que trabajas, no tienes dinero. Pero entonces empezamos a fabricar otro ídolo, no el del dinero, sino empezamos a fabricar ídolos pequeños de brujería, pequeños ídolos de esotería. Y vas y te haces una limpia porque te tienen envidia. Serás a lo mejor una persona muy perfecta para que te tengan envidia, ¿verdad? O serás una persona muy importante para que te estén lastimando y por eso no tengas dinero. Y entonces nos estamos fabricando ciertos ídolos. Y en esos ídolos ponemos toda nuestra voluntad. Hoy entonces podemos declarar, queridos hermanos, que cumplir la ley de Dios en nuestra vida no es por cumplirla, no es porque si no cumples un mandamiento cometes un pecado. Y porque no cumples la voluntad de Dios, cometes un pecado. Y por eso te condenas y Dios te castiga. Entonces estamos mal, estamos fritos. No estamos entonces accediendo a la voluntad de Dios en nuestra vida desde el corazón. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios desde nuestro corazón. Si bien es cierto, estas tablas de la ley se escribieron con el dedo de Dios en tablas de piedra, ahora están inscritas en nuestro corazón. Y en nuestro corazón es eso que el mismo Jesucristo dijo. Cumplir la voluntad de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido, queridos hermanos, podemos descubrir ahora una actitud de perseverancia ante la ley. Como dice Jesucristo ahora en el templo, asiste al templo y se encuentra lleno de mercaderes. Todo menos lo que es un templo. Un lugar donde se hace el negocio. Un lugar donde se lucra con la caridad de la gente. Porque era la fiesta de Pascua. Y en la fiesta de Pascua tenían que asistir precisamente todas las personas que estaban fuera de Jerusalén. ¿A qué tenían que asistir? A dar culto a Dios. Es como la fiesta patronal. Tenían que llevar su ofrenda, tenían que llevar sus flores, su limosna, sus pichones, sus tórtolas, su ganado para sacrificarlo. Pero ¿qué pasó? Que esto, lejos de volverse un encuentro, un lugar con Dios, se convierte en un negocio. ¿Para quién? Pues para las personas más abusadas, ¿verdad? Y en ese sentido, la ley de perseverancia que nos da Jesucristo es esta. Hoy podemos descubrir que el templo es un lugar de encuentro personal con Dios. Pero el mismo Jesucristo también se convierte en un templo verdadero. De ahí entonces que empieza a correr a toda la gente. Imaginémonos la escena. Jesucristo hace un cordel de látigos y empieza a correr a la gente. Imaginémonos la escena. Si viviéramos en nuestros días, ¿qué le dirían a Jesús? ¿Se dejaría encontrar por Jesús? ¿Qué pasaría? Se le hubiera vuelto encima, ¿no? Y hubieran agarrado, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres? ¿Por qué nos vienes a tirar nuestro trabajo o nuestro negocio? Y en ese sentido, el mismo Jesucristo lo hace por perseverar. Dice en el texto: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese sentido, queridos hermanos, el templo es un encuentro personal con Dios. Pero el mismo Jesucristo demuestra que también su cuerpo es templo de Dios. ¿Cómo se demuestra? Cuando lo dice más adelante, que cuando Jesucristo resucitó, los apóstoles, ¿qué pasó con ellos? Creyeron en la Escritura, ¿no es así? Y creyeron en lo que había dicho. Jesucristo se convierte en un templo verdadero también. Y ese templo verdadero es el templo que se nos da. Por eso, queridos hermanos, podemos descubrir que la ley de la perseverancia que nos muestra Jesucristo es esta. Nosotros tenemos que seguir a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de tus ídolos, por encima de tus brujerías, por encima de tus esoterías, por encima absolutamente de todo. Pero el mismo templo también tiene que ser un lugar de encuentro con Dios. Y en ese templo nos encontraremos con un templo verdadero. ¿Quién es? Cristo. Cuando
Estamos y lo encontramos en donde, sacrificado en el templo, en el altar, en su cuerpo y en su sangre. Y esto, queridos hermanos, va a valer para nuestra salvación. Por eso la última reflexión es acerca de la segunda lectura. ¿Cómo para los judíos Jesucristo es un escándalo? Dice San Pablo, los judíos exigen señales milagrosas, los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a un Cristo ¿qué? A un Cristo crucificado. Es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Y queridos hermanos, Jesucristo parecía que no tenía sentido en su vida. Por eso le preguntan, oye, ¿con qué autoridad estás actuando? ¿Qué poder tienes para correr a toda esta gente del templo? Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Yo soy el templo verdadero. La ley de la perseverancia entonces es, Cristo cumplió también la voluntad de Dios. Lo vamos a vivir, queridos hermanos, en la Semana Santa. Y recordemos el Jueves Santo, ¿qué dice Jesucristo? Tengo miedo, no quiero morir. Me da temor subir a la cruz. Si tú supieras que vas a morir crucificado, ¿lo harías? ¿Lo harías sin miedo? ¿Subirías a la cruz? El mismo Jesucristo tuvo miedo. Y en ese sentido, él mismo cumple la voluntad de Dios con miedo, con temor, con sufrimiento, con un dolor interno porque sabe que va a morir. Dice, que se haga tu voluntad, aparta de mí este cáliz, que no se haga lo que yo digo, sino tu voluntad. Y es la voluntad del Padre. Por eso hoy podemos meditar, queridos hermanos, en este tercer domingo de nuestro tiempo de Cuaresma. ¿Cómo hemos dejado a Dios de lado? Dios ya no es el centro de mi vida y lo hemos desplazado. ¿Por qué? Por nuestros ídolos. ¿Y qué ídolos han dejado que este Dios salga de su lugar? ¿Qué ídolos hemos ido fabricando para que Dios ya no ocupe el centro de mi vida? Entonces, hagámonos esta pregunta: ¿qué tengo que dejar de lado para que ese Dios se convierta otra vez en el Dios de mi vida? ¿Qué tengo que dejar de lado para cumplir la voluntad de Dios? Cumplir los mandamientos no es nada fácil, pero los vas a cumplir en la medida en que ames a Dios y ames a tu prójimo. Y no te preocupes por Jesucristo, porque Jesucristo ya pagó por tus pecados. Preocúpate más bien porque tú también quieras morir por Él. Preocúpate más bien porque a pesar de las circunstancias difíciles, tendrás que padecer por Él. Por eso, esto, queridos hermanos, podemos meditar para nuestra vida. ¿Cómo estamos dejando de lado aquellos ídolos que no nos dejan realmente profesar nuestra fe en ese Dios verdadero, en un Dios que hace una alianza, en un Dios que nos deja sus normas no para castigarnos, no para sufrir en el cumplirlas, sino para que nuestra vida tenga una buena conducta? Hoy en el Evangelio, en la oración colecta le pedimos a Dios que sea fuente de misericordia y de bondad, que nos enseñe el remedio contra nuestros pecados, cuál es el ayuno, la oración y la limosna, y que mire con agrado nuestra humilde confesión. Por eso, esforcémonos, queridos hermanos, en esta mitad ya del tiempo de la Cuaresma. Que Dios nos conceda esta gracia, queridos hermanos. Es cierto, cumplir los mandamientos no será fácil, pero no es imposible si lo haces como Jesucristo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ese es el mandamiento que nos da, el mandamiento del amor. Las tablas de la ley, las tablas de la tierra o de tierra, se convierten ahora en unas tablas del corazón. Los mandamientos están escritos en nuestro corazón. Que Dios nos conceda esta gracia, queridos hermanos. Meditemos qué ídolos hemos fabricado, que no podemos quitarlos, que debemos de quitarlos y poner a Dios como el centro de nuestra vida. Que así sea. Hagamos nuestra profesión de fe. Les pregunto: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació
que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ayer sus